Amén. Pueden sentarse, amados. ¿Por qué se desespera un padre? Los hijos a veces dicen: este papá me estresa demasiado, tú me estresas demasiado. Tengo sueño, déjame dormir hasta las 12, hasta la 1, hasta las 2. Y los padres ahí, y ahí continúan: mi hijo, levántate, haz el esfuerzo. Y hay hijos entonces que para ellos se han convertido en un dolor de cabeza a sus padres. La angustia nos ha tocado ministrar en las cárceles y ver las lágrimas de muchos padres que ya no hayan qué hacer con sus hijos. Pero a mí me llama mucho la atención, si hay algo que me toca y el por qué uno tiene que consagrarse al Señor, es que Dios es real. Dios es real, Dios es verdadero. En el día de ayer, que fue el culto de ordenación, se acercó a mí esa pareja y me dijo: pastora, gracias, porque un día llegaron a esa oficina para divorcio. Dice: no, yo estoy en droga, yo hago yo soy un alcohólico. Digo esto porque esta persona me va a mandar su testimonio por escrito para que la iglesia sepa, porque muchas veces Dios hace milagros y nosotros nos quedamos callados. Y Dios hace la obra, no nos interesa. Pero si aquí usted tiene una situación difícil, yo quiero decirle que usted está en el mejor de los lugares, en la casa de Dios. Esta familia, después de mucha oración, mucha consejería, y ya cuando ya creíamos que ya ya aquí estamos para firmar el divorcio, pero ahí ya llegaban los niños a Juana. Oiga lo que le voy a decir. Y aunque sea arrastrándose, sus padres traían a esos niños y lo traían, y ellos matándose. No, es que yo no soporto a ese hombre, y ella: yo no soporto a esa mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Para la gloria y honra del Señor, hoy ese niño es un adolescente y es la mano derecha de una iglesia. ¿Le digo en qué? En la enseñanza de la escuela dominical. Dele un aplauso al Señor. Déselo. La gloria es de Dios. Lo que le quiero decir a usted es que vale la pena servirle a Dios, porque Dios te hace cambiar el ritmo. Si hay planes de separación o de odio o de desgracia, el Señor está aquí para cambiar esos planes. Pero fíjense que el mensaje de hoy es acerca de Jairo, un hombre que se desesperó porque su hija estaba moribunda, ya moría. Y dice la Escritura, como leyeron en Marcos capítulo 5, que este hombre, Jairo, era una persona que él buscó la manera de acercarse a Jesús. Y a veces uno busca a alguien, pero cuando él se acercó a Jesús, se entrecruzó con Jesús la mujer del flujo de sangre, y de manera que el milagro que iba a ocurrir de que Jairo iba a llevarse a Jesús de inmediato donde su hija, porque él necesitaba que Jesús tocara a su hija. Primeramente, entonces vemos que ese hombre le creía. Su hija moribunda, entonces él andaba y él buscaba. Pero Jesús, como iba camino hacia la casa de Jairo, tuvo entonces que perder, no voy a decir que perder un tiempo, porque muchas veces nosotros creemos que Dios tiene que responder nuestra petición inmediatamente. Y si Dios no nos responde en el momento que uno espera que nos responde, entonces nosotros comenzamos a perder motivación. Nosotros perdemos interés porque, bueno, yo tengo ya tanto tiempo y él no me responde. Ahora, ¿quién era Jairo? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura habla
de que Jairo era un principal de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunían creyentes, se leía la escritura del Antiguo Testamento, también se ministraba la parte espiritual. Si era un principal de la sinagoga, no era cualquier persona. Era una persona que ocupaba un rol importante. Y muchas veces, cuando una persona ocupa un lugar importante, a veces los problemas uno quisiera como esconderlo. O uno no quisiera pasar vergüenza y dice, wow, pero es como un médico que está sanando a mucha gente, pero ese médico está enfermo. Hay médicos que están enfermos. Oye, ¿cómo? Yo a tantas miles de personas que le he ministrado, he sanado y mira cómo estoy muriéndome. Entonces, dice en el versículo 22, que no se leyó, ahí mismo de Marcos 5, que dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. A mí me llama la atención porque hay un momento de nuestras vidas que es mejor nosotros obedecerle a Dios. Le digo por qué. Porque si uno no le obedece a Dios, entonces el examen que Dios nos da, vamos a tener que repetirlo. Vamos a tener que repetirlo. Es mejor obedecerle a Dios. Muchas veces nuestro orgullo nos impide postrarnos. ¿Por qué? Dice, bueno, yo me siento que los demás me vean postrado y yo siendo jefe y yo siendo un líder tan grande, pero ahí dice que él se postró. Y tú sabes, cuando uno se postra a los pies es cuando ya uno ha agotado todos los recursos. Uno agota ya el tececito que le dio la mamá, la abuela le hizo todo y uno ha agotado todo. Y después que uno agota todo, entonces uno se da cuenta que Dios no abandona a nadie, que Dios tiene como que sus oídos lo pone muy en atención cuando en nuestras vidas decidimos humillarnos delante de Dios. Él se postró y al postrarse le rogó y le dijo, es que mi hija está agonizando. Esa era la petición, mi hija está agonizando. Y el 23 dice, y yo necesito que tú le pongas las manos para que ella se salve y vivirá. Yo creo que es una actitud demasiado fe. Porque eso no todo el mundo puede en un mundo de tanta incredulidad. Por eso usted ve que cuando termina el marco de contar, dice el Señor, óyeme, no le digan esto a nadie. Es que recuerda lo que dice la Escritura, que el Señor iba a hablar por parábola. ¿Por qué? Porque el Señor no va a perder su tiempo. Y no es que Dios no es misericordioso, pero esta mañana yo leía, si tú tienes a Dios abandonado, si tú tienes a quienes te liderean espiritualmente no tienen importancia, dice el Señor, it's up to you. Tú síguelo, pues sigue, ve a ver cómo te vas. ¿Tú crees que te va a ir bien? Sigue. Aquí vemos la actitud de este hombre, una actitud de fe, una actitud de confianza, un acto evidente de fe de que Jesús, si tocaba a su hija, ella iba a recibir esa sanidad. Y yo hoy creo, esta niña tenía 12 años, pero hoy son muchos los niños, los jóvenes, los adolescentes que andan moribundo. Y ya hay algunos que esta sociedad contemporánea que ya lo tomó, ya están perdidos. Dice que estoy en el hoyo, estoy en el hoyo. Eso es difícil. Yo recuerdo algunos casos de muchachos en droga
que iban y hasta le desprendían el inodoro para venderlo, para buscar más droga. Yo he conocido casos de padres que ya no existen, ya no están aquí en la tierra, porque el sufrimiento tan grande del hijo hizo que se fueran antes de tiempo. Por eso es que cuán difícil le es a esta sociedad entender que no hay otro camino que enderezarnos en lo espiritual para mañana poder cosechar lo que tú hoy siembres, incluyendo traer nuestros hijos a la escuela dominical. Qué satisfacción, hermano. Yo estoy hablando con una alegría interna y en oración le decía: Señor, yo voy a hacer la lista de los niños que hemos preparado en la iglesia, porque hemos visto la bendición de Dios con aquellos muchachos que en su mayoría, porque no voy a decir que todo, pero en su mayoría, aquellos que han decidido por Cristo, ahí están. Pero entonces, ¿qué vemos? Que Jairo entonces sigue, yo me imagino que en su desesperación, pero ¿y qué tú? Deja a esa mujer, porque yo necesito que tú vengas conmigo. Es que se va a acabar de morir mi hija. Pero el Señor decidió ir con Jairo a la casa donde estaba su hija en cama. Y entonces decidió ir, pero él perseveró. Le digo por qué él perseveró. Porque él pudo decir: mira cómo Jesús está perdiendo su tiempo con esta mujer. Y yo soy un principal de la sinagoga. Yo necesito que él me dé prioridad a mí. Pero él perseveró. Y nosotros entonces, que nosotros podemos ver, amados, que muchas veces cuando el problema empeora en nuestras vidas, nosotros estamos al borde, estamos en la frontera de Cades Barnea. Nuestra decisión es determinante. Si empeora el problema que tú tienes y te alejas de Jesús, el problema no va a tener solución. ¿Sabes qué era lo que le decían? Mira, entonces en el camino vinieron de la casa de Jairo y le dijeron entonces a Jairo, y de verdad que eso es mucho atrevimiento: mira, ya no molestes al maestro, porque ahora la muchachita de 12 años no está moribunda, ella acaba de morir. No moleste, dile que se devuelva. Y eso es muchas veces. Nosotros estamos rodeados de muchas adversidades. Muchas veces estamos rodeados de personas que en vez de traer esperanza, lo que te tienen es una palabra negativa, que todo se va a perder, que todo va a ser un fracaso, que ya el mundo se va a acabar, que para qué vamos a buscar de Cristo, que para qué vamos a prepararnos, para qué vamos a ir a la universidad, que vamos a dejar todo botado porque ya todo se está acabando. Bueno, Pablo dice que seríamos dignos de conmiseración, pero estamos aquí en la tierra todavía. Usted está pisando aquí tierra, usted está respirando, usted tiene vida, y mientras hay vida hay esperanza. ¿Y qué pasó? Bueno, le comenzaron a decir: mira, devuélvete, ya tú no tienes que ir, Jesús. Pero el Señor es tan hermoso, Él sabe las personas, Él sabe, porque muchas veces estamos rodeados, sí, de gente que te la hacen como que te hacen la vida más imposible, ¿eh? De gente como que no pueden estar tranquilos, porque su trabajo es hacerle la vida imposible al otro, y a veces lo tienen cerca o a veces lo tienen lejos. Pero sabe que mientras Jesús caminaba, Él oyó, y cuando Él oyó, lo que ahí había eran gritos, había mucho escándalo, había, diríamos, producto ya de lo que viene siendo una persona, una niña muerta. Lo que había era mucho ruido,
Y eso era casi normal. Cuando una gente moría, tomaban hasta una semana de duelo. Había el duelo. El duelo se trabajaba de manera distinta ahora. Uno va al funeral y uno le da y le dice a la persona: te acompaño tu sentimiento. La comunidad se involucraba. Eran que llegaban. Bueno, yo recuerdo en los tiempos de mi abuela. En ese tiempo no había funeraria, sino que a veces, muchos años atrás, la gente era ahí mismo en la casa que lo velaban y llegaban y hacían esos rezos y esas cosas. Y había un grupo que gritaba, parece como que ese rezo. Eso es algo muy tradicional y depende de la cultura, pero ahí habían gritos y había ese ruido. Y a mí me llama mucho la atención, amados, que dice la Escritura que después que a él le dijeron a Jairo: ¿por qué molestas al maestro? Entonces Jesús oyó eso, Jesús oye. ¿Sabe que cuando alguien te critica y cuando tú eres le molesta a otro, Jesús oye todo? Todo lo que tú hables, Jesús lo oye. ¿Y qué dice en el versículo 36? Jesús, estoy en Marcos 5, que Jesús oyó lo que decía y dijo al principal de la sinagoga: mira, no temas que se vaya el miedo que tú tienes. ¿Cuál es el miedo que tiene? ¿Sabe? Hay gente que tiene miedo y que viven esclavos de los médicos. Todos los meses tienen que ir, y a veces el médico le dice: pero espérate aunque sea 6 meses. No, es que yo quiero que me vea ahora. Es que tengo miedo que me va a dar un cáncer. O es que tengo miedo de que le va a pasar esto a mis hijos. Es que yo tengo miedo de mi presente. Tengo miedo de mi futuro. Y el Señor, el Espíritu Santo, en esta tarde nos está diciendo: no tenga miedo. No tenga miedo. Quizás Dios nos permite vivir al día. Lo que tenga hoy, it's okay. It's okay. Y le dijo: mira, tú solamente, mira, Jairo, tú lo único que tienes que creer. Pero me encanta la decisión que tomó el maestro. Me encanta, y es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Hay personas que dicen: ya, ¿para qué? No hay amigos, no hay consejeros, yo tengo que vivir mi vida sola, no me interesa a nadie, lo mío yo no se lo voy a contar a nadie, yo me trago eso. No, Dios en su misericordia aún permite que hasta probar si somos orgullosos y capaz de decir: óyeme, yo necesito la oración. Yo tengo problemas con mi pareja. Yo tengo problemas con mis hijos. Yo necesito la oración. Yo estoy enferma. Eso es ser honesto, hermano. Eso es ser transparente. ¿Qué Jesús hizo? Él vio que habían 2 tipos de personas en ese escenario. ¿Cuáles eran esos 2 tipos de personas que habían? Es que Dios lee los pensamientos. Es que hoy tú te vas a encontrar con esa misma realidad. Él se dio cuenta que habían personas ahí que eran incrédulas. Él no quería que el incrédulo viera el milagro de resucitar a una niña de 12 años. ¿Y qué hizo? Lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Oye, espérate, el mismo Jesús tenía un grupo íntimo. El Señor, entonces, ¿qué hizo? Se me van para afuera. Se me van. Ustedes se me van. No quiero a nadie aquí en la habitación de la niña. Ay, ¿de qué que se la da el maestro? ¿Y por qué él no quiere a mí? Yo estoy aquí. Yo estoy desde las 5 de la mañana aquí con la mamá y consolándola. Te me va para afuera. Solamente quiero a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Entienden lo que el mensaje de hoy? Tú estás rodeado de un ambiente que no todo el mundo que te dice que te ama y un Dios te bendiga puede ser un Dios te bendiga. Tú tienes que escoger las personas que el Espíritu Santo te diga:
porque son gente de testimonio. Pero si tú te juntas con un incrédulo, con una persona que ya ha perdido la esperanza, que no le interesa, ¿qué va a pasar? No va a haber, el efecto no va a ser lo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Amados, es que hay espíritus demoníacos que combaten. Tú y yo tenemos una batalla permanente. El enemigo no le interesa ni tu salud. El enemigo no le interesa la paz tuya. El enemigo no le interesa que tu hogar se estabilice. El enemigo lo que quiere es traer zozobra, traer una desgracia. El enemigo siempre va a buscar la manera de desconectarte con Dios. Pero ¿qué hizo el Señor? Él escogió a un grupito pequeño, a Pedro y a Juan y Santiago, porque esos hombres, ellos sí que tenían la seguridad de que el Señor, al decirle a esa niña, oye, le dijo, Talita Kumi, que le dijo, oye, levántate, niña, levántate, que es lo que Dios tiene hoy para ti. No te enfoques en el problema, enfócate en Jesús. Y después de enfocarte en Jesús, busca personas que tengan esa fe y esa confianza, que usted lo vea por su testimonio de que son personas que aunque vayan a caminar contigo, que vayan a creer lo que Dios puede hacer, aunque el incrédulo no lo crea. Dios tiene un plan para ti. Lo tiene y lo tiene para que Él lo cumpla. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo, que Dios no anda buscando, que Dios no nos ha dado un espíritu ni de cobardía ni de miedo, hermanos, porque Dios lo que nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio, y saber que entonces tú y yo tenemos que escoger quiénes son esos tres que van a representar en mi vida a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Quiénes son esos tres? Tú y yo necesitamos, incluyendo los pastores, necesitan un consejero para que en sus momentos que estén down y dice, wow, ya quiero dejar esto, te puedan levantar las manos como se la levantaron a Moisés. En conclusión, hermano, ¿qué pasó? Entró Jesús, despegó la sociedad, al grupo que había y le dijo, no, lo despegó. Entren ustedes. El Señor resucitó a la niña de Jairo, y entonces al resucitarla le dijo a su papá y a su mamá, denle de comer. ¿Sabes por qué es importante? Y yo creo que en mis mensajes yo no concibo que una persona creyente, sabiendo que Dios quiere verte sano, todavía nosotros no le demos importancia a lo que es la comida. ¿Por qué Jesús le dijo denle de comer? Es una forma de ¿qué? De que la medicina le dijo, mira, yo no te voy, démele un calmante ahí de eso para que pueda dormir, porque la mente la tiene extraviada. Tráiganmele tanta medicina. No, lo que le dijo, denle de comer. La comida se convierte en un medicamento, pero tú tienes que creerlo. La comida es un medicamento. Y entonces el Señor le dijo, ¿qué? Cuando le dijo levántate, ¿qué impacto pudo haber tenido? ¿Cómo se sentiría esa mamá? Amados, en conclusión, nosotros ¿qué podemos ver en esta mañana? Que tú y yo tenemos que creerle a Dios, créele a Jesús, que aún en medio de tu desesperación, si hay algo que me llama la atención es que aquellos que le han creído han pasado por momentos de divorcio. Yo no encuentro esa persona que se haya divorciado y que me haya dicho, mira, esto es lo mejor. Pero sí encuentro gente que Dios ha restaurado y han dicho, mira, yo en el pasado cometí muchos errores, pero ahora yo me arrepiento de ello. Y cuando el Señor ve un corazón arrepentido, ¿qué hace? Va transformando y va dándole forma a tus hijos.
y Él va atendiendo lo que ya tú no puedes atender. Pero ese espíritu de uno humillarse, de creerle a Dios, hermano, no es un asunto de mucho ruido, no es un asunto de mucho ruido, de mucho escándalo. Lo que sí la Escritura dice, que le volvió el aliento a esta niña y que luego Él le dijo: no se lo digan a nadie. La pregunta que le hago: ¿cuáles serían esos obstáculos que tú y yo tenemos que enfrentar para que Dios haga el milagro que tiene que hacer todavía en nuestras vidas? Yo quiero que incline su rostro y que oremos, porque yo sé que hay personas que tendrán sus vacíos, que tendrán su espacio donde necesitan esa cobertura divina en estos momentos. Vamos a orar. Sabe que ahí había burla. Había burla. Pero el Señor estaba consciente. Padre de la gloria, mire este mensaje de las preocupaciones de Jairo, pero hoy no son las de Jairo, hoy son las nuestras. Aún asuntos del pasado no resueltos, di la palabra y que en este momento tú venga y trate y ministre a cada vida. Oh Dios Todopoderoso, mira, Señor, que puede ser que hay muchos adolescentes muertos, las relaciones con su padre muerta, y aún adultos con su relación de su padre muerta. Pero te pedimos, Señor, que hoy haga un milagro y que restaure la relación, si se ha deteriorado, de padres y de hijos hacia los padres, para que se cumpla esa bendición que tú tienes que darle. Porque es tu palabra que lo dice, que tú vas a bendecir a aquellos hijos que le obedecen a sus padres. Oh Dios Todopoderoso, quita todo dolor, quita toda tristeza y permite, Señor, que en estos momentos que quizá hay alguno desesperado porque hay cosas que ya no la controlamos, nuestros hijos tienen que volar. Te pedimos, Señor, que donde ellos vuelen, tu Espíritu Santo continúe con ellos. Guarda, Señor, a los hijos y mira a los padres, que usted restaure el corazón de cada papá. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí.